Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en este día miércoles 11 de noviembre, ya acercándonos a mediados de mes y acercándonos también por consiguiente al fin de nuestro año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey, para entrar en el tiempo del Adviento, un tiempo de gracia, un tiempo especial de espera de este Salvador, de este Mesías prometido. Y hoy concluiremos hablando sobre los consejos evangélicos. Hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de la castidad. El día de hoy terminaremos hablando de la obediencia. La semana pasada ya hablábamos de que en toda sociedad, de manera natural, necesita de normas, de leyes, de preceptos para poder vivir de una manera en paz, en armonía, en crecimiento los unos con los otros, en una sana relación. Estos preceptos, estas normas están en función de alcanzar el bien y el bien común, la realización de cada uno de los individuos. Sin embargo, en la obediencia cristiana, la obediencia está en función y la debemos de aceptar y vivir como medio para alcanzar el proyecto de Dios. El proyecto de Dios en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Y que no es luego fácil entender, y sobre todo en la época de la historia que vivimos hoy, donde, insisto, tanto ponderamos la libertad. No como un atributo que Dios nos da, como un medio que nos da para alcanzar a vivir este proyecto de amor, sino como fin en sí mismo, y de ahí se deriva una serie de errores y que nos trastoca nuestra realización personal. ¿Por qué digo esto? La obediencia es la realización del proyecto de Dios sobre nosotros. Nos inserta en el deseo que nos trasciende. Y este es uno de los puntos, la trascendencia del hombre. El hombre no nada más somos seres naturales, productos de la espontaneidad, de la conjunción de elementos químicos, y fuimos desarrollados y evolucionamos y llegamos a ser lo que hoy somos. O sea, nosotros, como bautizados, diría incluso, creemos y afirmamos que fuimos hechos de Dios, hechos por Dios, somos criaturas, que lo hemos ido repitiendo, somos criaturas, pero no nada más somos sus criaturas, sino hechos a su imagen y semejanza, a la imagen de Dios. Y por eso nos trasciende, y nuestra vida, nuestra vocación trascienden esta naturaleza misma, por así decirlo, porque estamos llamados, a ser dioses, a ser divinos. Sí, dioses con D minúscula, pero estamos llamados a esta divinidad. Por eso nos trasciende esta obediencia. Estamos llamados para esta comunión, para esta unión, para ser llenados de Dios, de la presencia de Dios mismo, ser divinizados. Y la obediencia es el camino para alcanzar esta semejanza con Dios. De ahí este binomio, obediencia-libertad, que muchas veces la malinterpretamos y decimos lo contrario: obediencia es sumisión, obediencia es esclavitud, cuando la verdadera libertad en Dios es obediencia-libertad. ¿Libertad en qué sentido? En que me va a llevar, me va a conducir, antes que incluso conducirme, me va a revelar quién soy yo, y me va a revelar esta imagen de Dios, que estoy hecho a su imagen para poder caminar hacia su semejanza, para que mi libertad aquí sí tienda y busque la semejanza con Dios, con mi Creador, con mi Padre. No nada más es Dios, no nada más es mi Creador, es mi Padre, y que quiere, como hijo que soy de Él, llegue a ser como Él.
Cuando el pecado de la desconfianza se introdujo en la pretensión de construirnos solos, la relación se interrumpió y se rechazó el amor. Por eso decía al principio el riesgo y el peligro de esta sociedad de ponderizar demasiado la libertad en sí misma como fin y liberarse de todo lo que me impida desarrollarme a como yo lo concibo, a como yo lo creo, a como yo deseo. O sea, no olvidemos que Dios cuando nos introduce a Adán y Eva en el jardín, les dice de cualquier árbol pueden comer. O sea, la libertad es enorme, menos de 2, claro está. Dicen 2, sí, pero la libertad es enorme. Y esta desconfianza, de aquí también el pecado de hoy día, de desconfiar. Por eso cuando hablamos que estamos en la época de la misericordia, sí, es que Dios nos perdona todo, sí, Dios perdona todo. Pero la misericordia de Dios nos debe de llevar a esta confianza infinita. Y cuando uno confía, acepta el camino que nos propone Dios. Entonces, la ley de Dios no es una ley que está fuera de nosotros, no es la ley positivista donde se establece una norma, un precepto y yo lo tengo que cumplir y acatar, y si no lo hago estoy sancionado. Establecida la sanción por la misma ley. No. Insisto, la ley de Dios es autorrevelación de Dios. ¿Quién es Dios? A través de sus leyes, a través de sus normas, a través de sus preceptos, Dios se revela a sí mismo, a nosotros su criatura. Y nos dice, y tú estás hecho a mi imagen. Por eso, si la vives, si la llevas a cabo, si la cumples, vivirás. Porque para esto has sido creado, para vivir como yo vivo. La desconfianza nos lleva a dudar, a no creer, a malinterpretar quién es Dios y por ende me equivoco en quién soy yo. Y creo entonces que yo me puedo construir, que yo puedo determinar de qué árbol estaba prohibido comer en el jardín del Edén para Adán y Eva, como decía, de 2, del de la vida y de la muerte y de la ciencia del bien y del mal. Por eso Dios se establece se reserva para sí mismo la determinación de lo que es bien y de lo que es mal. Es decir, el bien como para lo que hemos sido hechos. ¿Quiénes somos? Estos seres, sí, insisto, constituidos por un cuerpo biológico, con una psique y con una inteligencia y voluntad, que nos llevan a ser imagen de Dios, para que entonces libremente, como seres pensantes, como seres inteligentes y con voluntad, para que libremente yo tienda hacia el bien, y ese bien que es Dios y que me trasciende a mí mismo, que sobrepasa mi ser, mi naturaleza. De ahí la libertad, de ahí la necesidad de confiar en Dios, que cuesta por mi naturaleza caída. Hay estas luchas, hay esta naturaleza, mi carne, que me inclina, que me lleva a buscar otros satisfactores, otros deseos, otros anhelos, y que esta lucha cuesta, duele, implica un esfuerzo, evidentemente. Sin embargo, viviéndolos, entrando en la dinámica, en el plan de Dios, de vivir como seres de relación y relación de amor, porque Dios es relación de amor en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas distintas, que lo que los une es el amor.
Entonces, lo que nos está enseñando Dios y a lo que nos pide obediencia en estos preceptos, en estos mandamientos, es a poder relacionarnos como hermanos entre nosotros para sobrepasar nuestra concupiscencia y llegar a este amor verdadero. Y en este amor verdadero encontrar a Dios, o encontrar a Dios y por ende poder amar así a mis hermanos. Pero es una norma, una ley para el amor, para el verdadero amor, de don, de entrega, de generosidad, de felicidad. La obediencia, respuesta libre del hombre a Dios, es el centro de la alianza. O sea, Dios ha pactado una alianza con nosotros que busca esta unión esponsal con cada uno de nosotros. Y por ende, ¿qué es lo que nos pide? Lo que nos pide es obedece. Es decir, confía en mí. Yo que te creé te puedo decir quién eres y quiero llevarte y conducirte hasta donde yo en mi providencia, en mi amor, quiero que llegues a ser este ser pleno de luz, de amor. Y por eso nos manda a su Hijo. Veamos por eso esto que ya que nos acercamos al tiempo del Adviento, de prepararnos para recibir a este Mesías, a este Salvador. Cristo obedece, Cristo obediente, el que nos enseña con su ejemplo a obedecer. No nada más nos dice lo que tenemos que hacer Dios, sino que por eso envía a su Hijo para que veamos palpablemente con su ejemplo, sí la predicación obviamente, pero con su ejemplo de lo que es ser obediente y entrar en este proyecto de vida, de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la carta a los Hebreos: y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús, siendo Dios, obedeció. ¿Qué es lo que hace Cristo para salvarnos? Obedecer. Obedecer, sí, hasta la muerte, y muerte en cruz. Pero es un acto de obediencia. No olvidemos que el pecado entra en el mundo por un acto de desobediencia, de no confiar, de no creer en que Dios quiere el bien para nosotros, de que Dios es el pedagogo que nos quiere enseñar el camino de la vida. Y por eso tomamos, arrebatamos, y quiero yo determinar lo que es bueno y malo para mí, para la humanidad, y nos equivocamos y generamos muerte, pero una muerte infecunda. Esa es la diferencia y nuestra esperanza en Cristo Jesús. La muerte en ti ya no manda. Entonces, Él, siendo hijo, ¿qué es lo que Él viene a enseñarnos? A obedecer. Para que seamos salvados. Para que siguiendo el ejemplo del Hijo, seamos salvados. Jesús aceptó someterse a todas las leyes naturales, biológicas y psicológicas, familiares, religiosas y civiles, por cumplir y expresar una obediencia a Dios. O sea, ¿en qué consiste nuestra obediencia o en qué ámbito? No nada más en ir a misa los domingos, confesarnos ahí de vez en cuando, comulgar. Es vivir cada una de nuestras realidades familiares, religiosas, sociales, laborales, en cada uno de estos ambientes, en cada una de estas realidades, vivir con la dignidad de ser hijos de Dios, de no utilizar, de no abusar, de no esclavizar a los demás, a mis hermanos,
y hermanos, cualquier persona humana con la que yo vivo, con la que yo me desenvuelvo, sino verlo con la misma dignidad de hijos de Dios y por ende tratarlo como tal hasta el punto del amor que se da, que se entrega, que busca el bien, pero el bien que trasciende el bien de Dios en las demás personas. Cristo vivió cada una de estas realidades, por eso la necesidad de conocer a Cristo, para que me enseñe cómo vivir y vivir plenamente cada una de las realidades que lleva mi vida diaria, la vida familiar, la vida como persona humana, la vida laboral. Insisto, cada una de estas realidades. En Cristo aprenderé y sabré cómo vivirlo plenamente para que sea ambientes de vida, de paz, de fraternidad. Viniendo al mundo, el Hijo de Dios ha asumido toda la realidad humana, ha cumplido la obediencia en todas sus formas, hasta el punto de la muerte, como decía hace rato. La diferencia en Cristo es que esta muerte, como decía, es esperanza de vida. ¿Por qué? Porque es un acto de obediencia, de confianza infinita, aún en la muerte, de confiar en el Padre. Y es el Padre que resucita a su Hijo Jesucristo. Y en esta nueva vida ya no hay muerte, ya no hay dolor. Si nosotros, por vivir esta imagen, buscando la semejanza con Dios, perdemos nuestra vida material o biológica, da miedo, evidentemente. No deja de ser consecuencia la muerte, consecuencia del pecado. Pero ahí es trascender por eso, en la confianza, en que Dios, si resucitó a su Hijo Jesucristo, en Cristo Jesús, yo también, como bautizado, resucitaré y resucitaré a una nueva vida. En esta vida nueva, donde habrá cielos nuevos, tierra nueva, y ya no habrá llantos ni lamentaciones, nos dice la palabra de Dios. Y es lo que anhelamos y aspiramos todos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro interior. Esta plenitud de vida que se da solo en el amor. Y que no esté condicionada a los vaivenes de esta vida, que no esté limitada por el tiempo, que no esté limitada por el espacio. Y es lo que nos enseña el resucitado, que en esta vida nueva ya no hay límites del tiempo y del espacio, sino viviremos la eternidad en plenitud del amor. Para llegar a esto, por eso se requiere obedecer. Obedecer confiando en que Dios me conoce mejor que yo, que sabe quién soy, que sabe Él por haberme hecho lo que es ser su imagen y que está ahí con su gracia para asistirme a llegar a ser semejante a Él. Y lo veremos tal cual es, dice San Juan. Llegaremos a ser como Él es, porque lo veremos tal cual es. Para que nuestros ojos se abran a esta visión beatífica, se requiere de esta obediencia. De esta obediencia, sí, libre, gratuita, pero que espera la plenitud de la vida en el amor que nos da Dios. Muchas gracias. Fue una enseñanza así corta, nada más para terminar este punto sobre la obediencia, generar una esperanza de vida en plenitud que solo nos garantiza viviéndolo en Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que tengan
una buena semana. Hasta luego. Shema Israel, Adonai Eloheinu